agradezco por su paciencia siempre a nuestros amigos de Sin Censura que forman parte de estas mesas. Y hoy de manteles largos, porque se une un editor, analista y documentalista. Un amigo al que le abrimos las puertas en Sin Censura porque valoramos sus opiniones. Gerardo Villegas Rodríguez realizó estudios de ciencia política y administración pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador y director general de Pleroma Ediciones, donde ha publicado libros que han merecido reconocimiento nacional e internacional. También ha editado, coordinado y colaborado en revistas bibliográficas de arte dramático universitarias y de corte comercial, y ha sido editor responsable de obras literarias, filosóficas, de ciencias políticas, economía y opinión pública. Hay que decir también que ha colaborado, fue asesor y editor del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Honorable Cámara de Diputados, profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de 2012 a 2015. Ha colaborado en las revistas Casa del Tiempo de la UAM, La Tempestad y Cuaderno Salmón de la UNAM, Opción, revista del alumnado del ITAM. Ha participado en La Jornada semanal. Fue colaborador de la sección Mundo del periódico La Jornada de 2016 a 2019 y es dictaminador académico de los colegios de humanidades en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la UAM, columnista de la revista Mujeres Más y colaboró en el medio digital en un 2x3 Tamaulipas de nuestros queridos amigos allá en Ciudad Victoria. Fue analista de temas internacionales del noticiero vespertino Enlace de Radio y actualmente colabora en Regeneración MX en el programa Los Datos Duros con el maestro Ricardo Sevilla. Esa que sea la presentación de Gerardo Villegas Rodríguez, a quien le agradezco que le entre a hablar sin censura, le agradezco su confianza y le agradezco su paciencia. Gerardo, aquí estamos y te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Vicente, un saludo a todo tu público y pues bueno, gracias por esa presentación tan apantalladora, pero en realidad pues es lo que se puede. Tan apantalladora, dice humildemente Gerardo. Saludo al maestro Ricardo Sevilla. ¿Quién mejor para entrarle a la mesa de diálogo contigo, Gerardo, que el maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura? Ricardo, ¿cómo andas? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Querido Vicente, público memorioso, muy bien, muchas gracias. Ya hasta puse aquí mi librero atrás para poder estar de manteles largos aquí con Gerardo Villegas, quien es un memorioso, un gran historiador y un intelectual hecho y derecho, no como esos que hay en la oposición, y me da muchísimo gusto. Estoy muy bien, muchas gracias, aquí compartiendo esta tarde de análisis. ¿Y qué mejor día para que don Gerardo se sume a las mesas de diálogo que hoy, que le dimos hasta por debajo de la lengua a un académico que se muestra de cuerpo entero soberbio, egocéntrico? No, qué cosas. Dice Sergio Aguayo dice: Andrés Manuel López Obrador, y se lo dice a Latinus, Andrés Manuel López Obrador no puede contra los intelectuales. Le ganamos en aprobación social. Válgame Dios, ante esta declaración de un hombre que hemos incluso señalado de decir mentiras sobre nuestro corresponsal Rafa Herrera en su momento, nuestro corresponsal en Palacio Nacional, y ni una disculpa recibió nuestro corresponsal por las mentiras que publicó en el Reforma en alguna ocasión Sergio Aguayo, quien falla a la honestidad intelectual. Gerardo Villegas, ¿cómo ves esta soberbia de los académicos que, pues como Denise Dresser, como Sergio Aguayo y como otros personajes, están cegados por el veneno contra López Obrador? Mira, pues yo creo que precisamente él proviene de una vieja casta de una camada de intelectuales
que se generan en el Colegio de México. Es decir, en el Colegio de México, si recordamos bien, antes de la década de los 90 y también en los años 90, y era un centro de élite, es decir, no era una escuela abierta, como por ejemplo la UNAM, en este caso, como la UAM, era un centro de estudios muy elitista, se hacían exámenes bastante rigurosos, filtros. Entonces él emana precisamente de esa élite, y su trabajo como académico, pues en realidad es completamente nebuloso y gris, y cobra notoriedad hasta el año de 1990, en pleno salinismo. Él preside la Academia Mexicana de Derechos Humanos de 1990 a 1996, y es donde da su paso, digamos, a la gran plaza de los intelectuales en aquella época del salinismo, y también, bueno, entre otras cosas, es fundador de esa revista que se llama El País, Este País, que es un engendro, lo ha comentado Ricardo Sevilla, también proveniente de las entrañas de Santiago Krill. Entonces es un hombre cercano al poder en ese sentido, siempre ha estado cobijado por la élite, tanto política y también la élite intelectual que accede a los medios de comunicación. Entonces no es demasiado novedoso que diga algo así, es algo que ya finalmente es uno de los grandes, también de alguna manera, huérfanos del chayote cultural, salvo que, bueno, ahora continúa enquistado en Canal 11, en un medio público, donde, bueno, pues es un programa que también está del hombro con hombro con María Amparo Casar, que todos sabemos que está también muy cercana a Claudio X González. Entonces es una casta intelectual que perdió privilegios precisamente a partir de 2018, y es una casta que también, de alguna manera, sostiene una suerte de supremacismo intelectual. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, la plantilla, es decir, el catálogo de intelectuales que han pertenecido a los viejos regímenes, que los han legitimado, como el caso naturalmente de Krause y su relación con el panismo, que data precisamente desde principios de este siglo, ya de manera exprofeso, apoyando directamente a Santiago Krill, pues nos damos cuenta que son intelectuales que están muy dolidos en ese sentido, pero él habla por todos los intelectuales, es decir, no habla precisamente de otro tipo de personajes. Ellos se siguen sintiendo los dueños de la verdad absoluta, y bueno, pues la gente en ese sentido no se lo puede comprar, esa certeza de que la gente tiene mayor preferencia sobre ellos, incluso a nivel estadístico, se me hace algo completamente locuaz. Es decir, proviniendo de un académico de 7 suelas, proveniente del Colegio de México y toda esa tradición, pues me late que ya más bien es va en un tono de desesperación en ese sentido, y yo creo que en ese aspecto el público no debe caer en esa trampa, y realmente es patético, y por otro lado es muy doloroso ver la decadencia de toda esta casta. Me refiero a Aguilar Camín, me refiero a Enrique Krause, me refiero a María Amparo Casar, me refiero al propio Sergio Aguayo, y bueno, y su segunda, y sus seguidores, en este caso, que son los Leo Zuckermans, y toda esta caterva de criaturas que finalmente siguen dando la batalla, pero a nombre de sus patrones. Es decir, no tienen ningún tipo de discurso de corte social, es decir, de corte popular, y su crítica se centra únicamente en ese tipo de payasadas, ¿no? Veamos que finalmente trascendente, no tiene una obra grande que lo respalde, de verdad no lo hay, es un hombre creado por los medios, y bueno, pues sigue allí también en las mañanas con Carmen Aristegui. Así es, dice don Gerardo Villegas, maestro Ricardo Sevilla, huérfanos, es uno de los huérfanos del chayote cultural. Pues vaya, bofetada, ¿no?
le da una super bofetada y tiene razón Villegas. ¿Por qué? Pues porque este personaje ni siquiera, bueno, tiene razón Villegas a medias. ¿Por qué? Porque no es un intelectual. Si lo fue en algún momento ya dejó de serlo. No pertenece al Colegio de México, pero ahí en el Colegio de México regentea a un grupo de jóvenes, ese grupo de jóvenes que también regentea en el CIDE. Qué fuerte palabra usas, maestro, regentear. Lo regentea y lo digo con pruebas. ¿Por qué? Porque ahí los pone a escribir por él. Hay que revisar la columna que firma Sergio Aguayo en el periódico Reforma y que está redactada con la colaboración de sus alumnos, a esos alumnos a los que regentea, a los que esclaviza. Y digo, es un entrefilete semanal, no lo puede escribir, es un becario, forma parte del sistema de investigadores, tiene beca del CONACYT, le pagan en el Colegio de México, le pagan en el CIDE, le pagan en el Canal 11, como dice Gerardo Villegas. Bueno, tiene 22 años ese programa. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? 22 años al aire y no es precisamente un programa que el pueblo vea, que el pueblo entienda, que al pueblo le interese, y no lo entiende porque simple y sencillamente utilizan una verborrea a modo. Ahí está Amparo Casar, ahí está, ahí estuvo Carlos Elizondo Mayer Serra, que fue amigo de Sergio Aguayo y que ya no lo es, porque él fue precisamente Carlos Elizondo Mayer Serra quien se encargó en su momento de decir que no contaba con las cartas credenciales para poder obtener una beca del CONACYT. Eso fue lo que dijo su propio amigo y desde entonces ya no son amigos. Ahora es un personaje muy beligerante con López Obrador, es un personaje que se suma a las huestes de Junco de la Vega, al lado de Sergio Sarmiento, al lado de Denise Dresser. Y bueno, esta entrevista que da ahí a Fernando del Collado, hay que recordar quién es Fernando del Collado. Fernando del Collado es un personaje que se va a trabajar a donde mejor le paguen, porque ese es su sino. A la gente ha creído, muchas personas, que se trata de un periodista probo, no lo es, tiene un público al que ha sabido llegar a través de este formato del tragaluz, pero que en su momento le pagaron ahí en Multimedios, le ofrecieron una lana más, es decir, trabajaba ahí en Milenio, le ofrecen una lana más acá en la empresa de Roberto Madrazo, en Latinos, y se va corriendo para allá. Pero Fernando del Collado también trabajó en su momento para la mafia del PAN, para Consuelo Sáizar, para la esposa de Fernando García Ramírez, con la cual hicieron ese negocio, del cual en su momento ya estaremos dando cuenta, de aquel catálogo, aquel libro que le regalaron, e incluso a Genaro García Luna, abusados, porque lo vamos a revelar en un par de días, ahí a Fernandito del Collado, a Fernando García Ramírez, y los vamos a encuerar como siempre hacemos, y es que la gente necesita datos duros, querido Vicente. Definitivamente necesita datos duros. Oigan, por cierto, maestro Ricardo Sevilla, Gerardo Villegas, maestro, ¿cómo ven los cambios en el gabinete? El presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho en el último mes del año pasado que ya no habría cambios en el gabinete a menos de que surgiera algo, entre comillas, especial. Y miren, se dan cambios en el gabinete el día que está aislado el presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene que realizar los cambios, darle posesión de los puestos el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. ¿Algún comentario sobre los enroques? Por ejemplo, ahí en Fonatur hay enroques interesantes. Llega la nueva secretaria del Bienestar, la nueva subsecretaria del Bienestar. Te escucho, Gerardo. Mira, yo creo que son cambios que no son tan sustanciales en ese sentido, bien lo has dicho. Son gente que provienen de las mismas dependencias. No son cambios dramáticos como, por ejemplo, en el caso de la unidad de inteligencia financiera. Es decir, no son áreas, digamos, fundamentales como la cuestión económica. Yo creo que son cambios naturales, es decir, no creo que esto represente ningún tipo de
de marcha atrás en los proyectos que están siguiendo adelante. Son independencias, insisto, muy importantes, pero no son aquellas neurálgicas para el actual gobierno. Entonces, yo en ese sentido creo que son cambios naturales, son enroques, como bien lo has dicho, correctos en este sentido. Lo que destaco yo en este momento es fundamentalmente la figura del secretario de Gobernación, es decir, incluso en el momento en el que el presidente anuncia su enfermedad nuevamente de COVID, pues su convalecencia, pues cobra una notoriedad importante, una personalidad muy firme, es decir, estamos hablando de un político profesional muy serio, y bueno, en ese sentido que lo presente el mismo, yo creo que significa que hay una buena comunicación al interior del gabinete en ese sentido. Yo en ese sentido no creo que haya un gran cambio o que esto obedezca algún tipo de crisis como lo ha ocurrido en algunos otros momentos que ya sabemos, ¿no? Pero ojo que la nueva secretaria se encargará de la dependencia del bienestar, la que mueve los programas sociales de esta cuarta transformación, y el enroque en Fonatur. Va May como director de Fonatur, que es la dependencia encargada, por ejemplo, del Tren Maya, Ricardo Sevilla. Así es, en su momento fue señalado precisamente el Fonatur de corrupción, entonces a mí me parece que sí está dando el presidente un manotazo en la mesa, porque hay que recordar que el Fonatur fue una de las cajas chicas de Felipe Calderón. Felipe Calderón le metió mucho la mano a Fonatur, en su momento también Enrique Peña Nieto. Entonces, de lo que se trata es de darle confianza al pueblo. Bueno, la secretaria la ex subsecretaria del Bienestar, pues tiene una carrera, digamos, sobresaliente, ¿no? Adriana Montiel ha estado al frente de esta secretaría, que a mí me parece de las más emblemáticas. ¿Por qué? Porque los objetivos específicos del Fonatur tienen que ver con los programas sociales del presidente López Obrador. La Secretaría del Bienestar, pues bueno, debe contribuir a garantizar los derechos humanos, a reducir las brechas de desigualdad económica entre las personas, entre los territorios. También sirve o ha servido para el bienestar social, para que la gente tenga mejores ingresos, para que se impulse esto que tanto enoja a la oposición, que es la autosuficiencia. Entonces, esta Secretaría del Bienestar ha trabajado muy bien, ha reconstruido en gran medida el tejido social que había estado tan lacerado en épocas de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, por hablar de los dos últimos sexenios. Entonces me parece que sí, se están moviendo piezas estratégicas. Dijo el presidente que no iba a haber cambios en el gabinete, como tú bien glosas, salvo que ocurriera algo muy relevante, y a mí me parece muy relevante, pues bueno, que hayan existido una serie de señalamientos de que podría haber existido corrupción ahí en Fonatur, y bueno, pues ahí está Javier May, que también está haciendo un muy buen papel. Entonces yo creo que son movimientos estratégicos y hay que acostumbrarnos a eso, porque a mí me parece muy benéfico que lo esté haciendo el presidente y que lo está haciendo en otras bambalinas, sino que lo esté haciendo de manera directa. Habrá que seguir el trabajo de Adriana Montiel y de Javier May. Son secretarías muy interesantes. Entonces, pues bueno, estaremos muy atentos al trabajo que realicen tanto Montiel como May, una en Bienestar y otra en Fonatur. Ya me estaba hasta cayendo aquí. Don Gerardo, don Ricardo, ¿cómo ven a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba? ¿Qué hombres de gran corazón los consejeros del INE? En el caso de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Ahora publican en redes sociales: ¿diste tu apoyo para la revocación de mandato? Verifica si en las firmas que ha revisado el INE
está la tuya. Dice, como siempre, máxima publicidad en servicio a la ciudadanía. Verifica tu apoyo para ver si no te robaron tu firma. Miren nada más qué chulada de personajes, almas de Dios, cuasi miembros de aquella labor que hacía la Madre Teresa de Calcuta. Lorenzo Córdoba, por su parte, escribe, aquí puedes consultar a partir de hoy si se registró tu firma de apoyo para la realización del proceso de revocación de mandato. Gerardo, pues después de una campaña intensa en periódicos como El Reforma de cuestionar las firmas que se estaban entregando, pues no les queda más que seguir con su labor. No creo que puedan generar un malestar, no creo que puedan generar la narrativa suficiente para detener el proceso de revocación de mandato, la consulta, porque estaríamos muy cerca de ver que se llega al mínimo de firmas necesarias establecidas por ley. Mira, yo creo que el mensaje de Ciro Murayama en ese sentido es sobre todo burlón, ¿no? Es decir, está acatando una obligación institucional, es decir, es algo que le corresponde hacer, porque para eso tienen esos sueldos ostentosos y todas esas prestaciones que recientemente han salido a la luz, como incluso la tintorería, los choferes, las motos Harley Davidson, la pequeña dieta diaria de comida. Y eso de decir propaganda no es otra cosa más que una suerte de mofa, de prepotencia, porque estos hombres creen que viven ya por encima de, no solamente del pueblo de México y de los electores, sino que ya creen que viven por encima de la propia institución, es decir, se creen dueños del Instituto Nacional Electoral, y por lo menos después del exabrupto de Lorenzo Córdoba, del cual se realizaron grandes memes la semana pasada, donde apareció en un arrebato de demencia y de locura, pues se vio hasta eso, se vio perdonavidas, es decir, sí parecen hermanas de la caridad, haciéndonos el gran favor de cumplir con su trabajo, y esos exabruptos pues van a continuar. ¿Por qué? Porque significa que siguen muy dolidos tras ese revés que la ciudadanía finalmente les brindó un buen zape en la cabeza, porque no es posible que estos funcionarios de oro, pues no, encima de todo tengan ese tipo de comportamientos, pues al estilo casi de Andrés García, ¿no? Es decir, prepotencia, y pues funcionarios que no son meritorios precisamente, que la institución en este caso, que ya está, digamos, carcomida, ya está enferma precisamente por este tipo de personajes, pues ya no estamos a tiempo precisamente de contar con funcionarios de esta índole, que se comportan más como militantes de una causa que lo que realmente significa su trabajo, que es la de el arbitreo de las elecciones en ese sentido. Importante que Gerardo, Ricardo, lo mencione, esto que destapa la revista Contralínea, lo platicábamos, los autos con chofer, incluso las comidas que le tenemos que pagar los mexicanos a los consejeros, y que se tomen el tiempo de opinar, de mencionar, de comentar en redes sociales, pero de eso nada. Y no podemos quitarles el ojo de encima, por lo que dijo también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, Ricardo, que la reforma electoral que se estaba elaborando y que daría en este 2022, algo que no ha de tener muy contento ni a Ciro Murayama ni a Lorenzo Córdoba. No los ha de tener absolutamente nada de contentos, porque estos personajes pues son miembros de esa cofradía de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Hay que recordar que Lorenzo Córdoba se ha paseado con Claudio X González, se ha paseado
también con miembros de la Coparmex, nada más ni nada menos que con Gustavo de Hoyos, y bueno, siempre han tenido muchísimas prestaciones, han sido consentidos en todos los lugares donde se han encontrado, por ejemplo, en la UNAM, ahí tienen sus plazas, ambos son supuestamente catedráticos. En el caso de Ciro Murayama, pues él trabaja ahí, o se supone que debería de trabajar como profesor en la Facultad de Economía, y ya dijimos, nunca apareció, y hasta que se lo dijimos, entonces solicitó una licencia sin goce de sueldo, pero si no le van bien las cosas, siempre podrá recurrir a la UNAM, que también es otra mafia. Forma parte también del Sistema Nacional de Investigadores, del que tanto se queja Guillermo Sheridan, palafrenero de Enrique Krause, justamente por eso, porque sus amigos han estado ahí enquistados, él mismo, por ejemplo, y Lorenzo Córdoba también. Lorenzo Córdoba se supone que debería de trabajar como investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero ¿qué crees? Pues allá está su amigo dirigiéndolo, y bueno, pues su amigo le ha dado la oportunidad también de que tenga una licencia sin goce de sueldo, para que cuando no le vayan bien las cosas en donde sea que se pare, regrese a la UNAM. Él forma parte también del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 3 como Guillermo Sheridan. Entonces, este tipo de personajes solitos se ponen, se exponen, dan a conocer, como dice Gerardo, su militancia, es una militancia bélica, hacen ellos es como un trío de mosqueteros, pero no a favor de la gente, sino al revés. Pedro Salazar Ugarte, que también lo hemos dicho aquí en Sin Censura, hay que tener en la mira, porque estos personajes siempre van así de 3 en 3. Entonces es Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar Ugarte, que como digo, pues es el personaje que está ahí un poco moviéndoles, y es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, mucho ojo con estos personajes. Ahora, Ciro Murayama invita a que la gente revise a ver si está su firma. Yo diría que hay que entrar a revisar, pero a ver si en efecto no está nuestra firma, porque no vaya a ser que se la hayan volado, porque esa es la escuela que ellos han tenido. Hay que recordar que son prosélitos de José Woldenberg, el agente de Nexos, el agente de Aguilar Camín, el amigo de Enrique Krause, y que fueron sus secretarios particulares cuando era director o presidente del Instituto Nacional Electoral, del IFE, perdón, y que ahora se ha travestido de Instituto Nacional Electoral, pero que no tiene absolutamente nada ya de demócrata. Esperemos, yo estoy con un abaco aquí, esperando cuando se vaya Lorenzo Córdoba. Creo que le faltan 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses, pero durante este trayecto hay que tenerle bien puestos los ojos, porque va a saquear ese instituto. Escúchenme que lo que les digo, lo va a robar, porque eso es lo que es un ladronzuelo. Para cerrar, aprovechando que es esta primera mesa de diálogo con Gerardo, contigo, Ricardo, y les agradezco a ambos la confianza. Tú ya tienes un tiempo ya establecido en esta familia Sin Censura. Ricardo, tú sabes que te respeto, te admiro. Gerardo, déjenme preguntar para cerrar, ¿cómo entienden que en los medios de comunicación se esté dispuesto por parte de diferentes personajes a mentir, a tergiversar? Es que no me cabe en la cabeza esta campaña contra López Obrador. Por ejemplo, ha anunciado Banamex, City Banamex, que van a hacer cambios importantes, estructurales en sus negocios. Ahí está el comunicado de City Banamex, que dice que anuncia su salida
de los negocios de banca de consumo y banca empresarial en México. Pero eso, en estas 2 hojas, nada dice Citi que por culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador, o porque cambiaron los planes, o porque cambiaron las condiciones. Dice, Citi anunció el día de hoy que tiene la intención de salir de los negocios de la banca de consumo y banca empresarial de Citibanamex como parte de su nueva visión estratégica. Citi continuará operando su negocio de clientes institucionales con una licencia bancaria local. Citi viene operando en México desde hace más de un siglo y el país se mantendrá como uno de los mayores mercados institucionales de Citi fuera de los Estados Unidos. Citi continuará invirtiendo y fomentando el crecimiento de dichas operaciones en México junto con su franquicia de Citi Private Bank. Bueno, nada más leí el primer párrafo de este largo comunicado, pero híjole, entre los Chumeles, entre las Denise Dresser, entre los Sergio Aguayo, entre los Ricardo Rafael, entre los Leo Zuckerman, entre los Joaquín López Dóriga, entre los Carlos Loret de Mola, los Riva Palacio, pues hay tanta putrefacción. Por ejemplo, Mario Campos de Foro TV escribe: por más que la venta sea una estrategia global de Citibanamex, para el gobierno de López Obrador es un reto la salida de esa empresa de la banca minorista. Veremos si logra convencer que la salida es por razones de estrategia y no por la situación del país. O sea, hasta los cambios empresariales de Citibanamex son responsabilidad de López Obrador. Ah, caramba, tenemos que convencer a Mario Campos, a este columnista, a este comunicador. Fíjense, veremos si logra convencer que la salida es por razones de estrategia y no por la situación del país. Tienen que convencerlo a este señor porque él no se traga eso de que es una situación estratégica de la corporación en un descuido y es por culpa del cuasidictador López Obrador. Gerardo, y no nos quedemos nada más en este ejemplo. Creo que pongo sobre la mesa una situación que es constante en Sin Censura para entender tanto ruido y tanto estiércol desde los medios de comunicación. Bueno, esto no es nuevo. Esto tiene desde mucho tiempo atrás. Recordemos cuando Andrés Manuel López Obrador toma la jefatura de gobierno del Distrito Federal entonces, y él inaugura esta novedosa forma de comunicación que son las mañaneras, que de hecho en aquella época se le denominó así a la conferencia de prensa matutina. Y bueno, ahí comenzaba prácticamente esta guerra sucia, esta campaña de odio de parte de los medios de comunicación corporativos. Y esta campaña de odio va creciendo precisamente, y uno de los momentos importantes es precisamente lo del desafuero. Es decir, de parte de los intereses económicos, de los grandes intereses que ya sabemos cuáles, de la mano de los medios, así como en aquel momento del PRIAN, que ya estaba conflagrado. El primer momento clave es precisamente la Guerra Sucia de 2006. Se va generando un clima de hostilidad, tanto de los intelectuales, por un lado. Recordemos que el propio Krause esgrime su mote del Mesías tropical desde entonces. Y bueno, naturalmente esto, evidentemente, cuando llega López Obrador a la presidencia en 2018, pues se incrementa paulatinamente. Y bueno, pues los personeros precisamente de los dueños de estos medios, de estos grandes corporativos, pues necesitan gatilleros en ese aspecto, ¿no? ¿Qué otro tipo de sicarios de la pluma, sicarios de la caricatura? Porque también hay caricaturistas detestables. Ya sabremos el caso, por ejemplo, de un tal Alarcón que está en el Heraldo de México, naturalmente Paco Calderón, que es un acérrimo odiador. Y bueno, esto es algo que finalmente se han caído las máscaras en ese sentido. Si uno ve de pronto ese tipo de
de programas, por ejemplo, que por fortuna ya no aparecen en el espectro de la televisión, de la televisión abierta, como el caso de Carlos Alasraqui y sus invitados, pues básicamente es un festín de insultos, y bueno, uno de estos, yo creo que el emblema en este aspecto de esa nueva forma de oposición, de discurso también carente de argumentos, de proyectos, pues es precisamente el bufón llamado Chumel Torres, ¿no? Es decir, es algo que se ha venido creando desde esa época, y bueno, estamos viviendo exactamente el clímax, y yo creo que esto va a ir increciendo a lo largo de los próximos años, y bueno, precisamente los deseos de muerte, las ganas de que naufrague el país, las ganas de que fracasen todos los grandes proyectos de esta administración, pues en realidad no es precisamente gente patriótica. Y bueno, un ejemplo típico de ello es el caso de Héctor de Mauleón, que se le cuestionó en algún momento si había criticado tan acérrimamente a Felipe Calderón como lo hace actualmente por Twitter y por todos lados a López Obrador, pues él se queda callado y dice, no, pues yo en aquel momento me dedicaba a otra cosa. Es decir, hay un nuevo ejército, tanto de intelectuales ya viejos, ya de salida, ya carcomidos, decadentes, como pues la juventud, en este caso, pues como que representa el tal Chumel Torres. Y bueno, me parece que lo que hace Regina Orozco, pues es un punto muy importante de parte para combatir precisamente este tipo de crítica, pseudocrítica, que no abona absolutamente nada más que crecer una campaña de odio. Y bueno, precisamente ellos son quienes alegan que López Obrador ha dividido al país, pero finalmente ellos están jugando el mismo juego, pero de una manera muy, muy burda y muy vulgar, insisto, al estilo de Andrés García. Pues sí. Y Ricardo Sevilla, cierro con tu reflexión. En momentos en que veo tweets, perdón por insistir en el caso de este personaje, no es por hacerlo más grande, ya en redes sociales es seguido por millones de personas, Chumel Torres, sino porque veo retuiteos de Víctor Trujillo, el hombre detrás de Broso. Yo la verdad, te soy sincero, pues cuido mucho qué retuiteo y qué comento, pero me doy cuenta que una de dos, o les paga, es la misma mano que les da de tragar o forman parte del mismo equipo, por no decir mafia, Ricardo Sevilla. Sí, forman un mismo equipo, forman un clan, les pagan los mismos empresarios por difundir todas estas, no, iba yo a decir fake news, pero toda esta desinformación. Hay que recordar que incluso antes de que se agudizara la pandemia, contrataron a Chumel Torres en Cinépolis para que hiciera un infomercial acerca de las bondades de comer palomitas, y bueno, lo han contratado en su momento para defender las causas más grotescas, este personaje que ha hecho gala de clasismo, de racismo. Y bueno, pues esperemos que este señor en algún momento diga la verdad, porque diciendo la verdad, pues a lo mejor revelaría muchas cosas de los personajes que le están dando esta lana, porque son muchos, pero particularmente Alejandro Ramírez de Cinépolis le ha dado esa lanita, y hay que recordar que Alejandro Ramírez pues fue uno de los que financió la Operación Berlín. No por nada todos están como juntos con pegados. Loret de Mola también tiene ahí pues como intereses grupales, y bueno, pues a ver si no se trata también de una estrategia pagada por Banamex, por Citigroup, porque estos personajes también de pronto han salido a hacer una defensa muy extraña, como igual que Mario Campos. Esto que vemos ahí, bueno, Citibanamex dice, a ver, es un reto la salida de esa empresa a la banca minorista. Por favor, es una grasejada, querido público, no nos dejemos engañar. Citigroup
tiene una fama terrible, está súper manchada, se le ha señalado por corrupción, lo han multado, incluso no solamente en América, lo multaron en su momento, allá por 2019, en la Unión Europea, por haber compartido información confidencial. Sí, usted va a un banco, abre una cuenta, y esa información que usted cree que es confidencial, pues Citigroup en su momento la compartió y fue multado precisamente por corrupción y por malas prácticas. Entonces, violan la información confidencial. En su momento ya, por ahí de 2015, también amagaron con lo mismo, dijeron que se iban a retirar del negocio de la bancario en 11 mercados, no ocurrió. Han reportado y reconocido fraudes en las unidades de México, pero siguen ahí. Yo lo único que he visto en realidad, pues es que han cancelado varias personas el convenio que tenían, la tarjeta esta de OXXO con Banamex, y que era una plasta. Entonces ahí hay mucho dinero de por medio. Puede tratarse de una estrategia publicitaria para acercar a la gente a Banamex, sobre todo a esta gente que se dice lesionada por la cuarta transformación. Lo cierto es que yo veo muy fuerte al Banco del Bienestar y eso le puede estar afectando a Banamex. Hay que recordar también que el presidente López Obrador ha sido muy crítico, en especial con ese banco, lo ha exhibido en las mañaneras. Y bueno, pues eso puede ser una estrategia, yo no lo dudaría ni tantito. Entonces hay que estar muy atentos con quién retuitea qué, porque generalmente ellos se ventanean solos, porque no son capaces de cambiar ni siquiera el orden de la narrativa que les mandan el tweet y después vemos ese nado sincronizado y dicen exactamente lo mismo. Entonces, si le echamos un ojito ahí a los tuiteadores y a los retuiteadores en la red social, nos vamos a dar cuenta de que se trata de una estrategia. Yo voy a hacerlo al ratito y ya mañana estaremos comentando, a ver, ¿por qué se van a balconear, Vicente? Así es, Ricardo Sevilla, hay que invitar a la gente para que te apoye en tus trincheras, en algunas que son, por cierto, nocturnas, otras vespertinas, y que te sigan también buscando en redes sociales. Claro que sí, querido público memorioso, Vicente, síganme en Twitter, @SevillaCrítico, en Regeneración MX, en Los Datos Duros, programa informativo de lunes a viernes de 4 a 5:30, aquí en Sin Censura, de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana, y los martes en estas mesas de análisis muy interesantes. Y síganos al ratito porque tenemos programa Tiempos de Canallas, programa irónico, satírico y casi, como diría Beto el Boticario, cómico, mágico, musical, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Debo de decir que apenas me doy cuenta que me has desilusionado, maestro Ricardo Sevilla. ¿Por qué, querido Vicente? ¿Y tus bigotes magonescos dónde quedaron? Por Pues favor, maestro, tú estabas imponiendo la moda, chingado, en el equipo de Sin Censura, carajo. Ya estaba a punto de dejarme el bigote yo también, en solidaridad. Adelante, al ratito salen, querido Vicente, y nos quitamos toda la barba y ya el fin de semana volvió a tupir, entonces lo volveremos a dejar porque somos aferrados. Sale, te mando un abrazo, Ricardo, y también le mando un abrazo al maestro Gerardo Villegas, editor, analista, documentalista, a quien le agradezco la confianza para formar parte de estas mesas de diálogo. Gerardo, ¿en dónde te apoyan a ti? ¿En dónde te buscan a ti? ¿En dónde, maestro? Bueno, pues antes que nada, encantado de estar aquí con ustedes, compartir esta mesa, y los invito a que me visiten en www.pleroma.com.mx. Ahí está lo mejor de mi catálogo editorial, son ediciones digitales para descarga gratuita de lo mejor de mi catálogo. Ahí mismo pueden encontrar algunos de mis documentales también, y en el canal de YouTube que se llama Gerardo Villegas Editor, y en Pleroma 0, @Pleroma 0 en Twitter. Muy bien, pues te agradezco mucho, Gerardo, por acompañarnos. Nos vemos pronto en otra mesa de diálogo. Les mando un abrazo, Gerardo, Ricardo.
Estamos al pendiente. Abrazo fuerte de regreso. Buenas noches, público memorioso. Vicente, Gerardo. Buenas noches. Gracias. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.